Bienvenidos a su programa Soluciones de Salud, con el Dr. Daniel Cadena, especialista en medicina interna e infectología. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Soluciones de Salud con su servidor, el Dr. Cadena. En este episodio vamos a estar hablando sobre tuberculosis pulmonar. Les agradezco a todos mis amigos, mis pacientes, por todos los comentarios, por compartir estos videos, por darles like. Ya saben, nos siguen mandando preguntas y aquí las vamos a seguir contestando. Y vámonos directo al tema. ¿Quieres saber qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa bacteriana, potencialmente grave y que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. La mayoría de las personas infectadas con la bacteria que causa la tuberculosis no tienen síntomas. Cuando hay síntomas, generalmente incluyen tos, algunas veces con sangre, pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre. Los pacientes con síntomas activos requerirán un proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos. ¿Quieres resolver tus dudas? Conéctate con nosotros el próximo jueves donde el Dr. Daniel Cadena, médico especialista en infecciones, estará platicando de estas enfermedades. Dale like, comparte y no te lo pierdas. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de tuberculosis con el Dr. Cadena. Vamos a estar hablando sobre tuberculosis pulmonar. Esta enfermedad es muy frecuente en el mundo, no ha desaparecido. Al año se diagnostican alrededor de 10 millones de personas y 2 millones de muertes aproximadamente también cada año. Es un número muy importante. Hay que decir que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de las gotas, al hablar, al toser, al cantar. Y hay una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que se transmite a través de esas gotas y que se pasan de persona a persona, ocasionando una infección principalmente en los pulmones. Los síntomas principalmente son la tos, la pérdida de peso y la fiebre. Hablamos de tos sugestiva de tuberculosis cuando esta dura más de 2 semanas. También hay que tomar en cuenta que la tos puede ser productiva, es decir, puede haber flema, y en ocasiones la flema puede tener restos o residuos de sangre o francamente un sangrado que llamamos hemoptisis. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar son principalmente respiratorios, pero también hay que comentar que la tuberculosis en un 10% de los pacientes podría ser también extrapulmonar, es decir, que puede dar en otros órganos. Es una enfermedad que llamamos multisistémica, es decir, puede dar en el cerebro, puede dar en los huesos, puede dar en la piel inclusive. Entonces, no solo es la tuberculosis pulmonar, sino que también puede dar en otros órganos y por lo tanto puede ser una enfermedad muy simuladora, puede parecerse a muchas otras enfermedades. Afortunadamente, la tuberculosis sí se diagnostica, puede tener tratamiento, que consiste en varios antibióticos que se dan supervisados en forma estricta por el personal de salud y que dura entre 6 a 12 meses dependiendo en dónde se localice esta infección. Si es en los pulmones, el tratamiento habitualmente es de 6 meses y si es en otros órganos puede ser entre 9 y 12 meses. También es importante mencionar que esta infección es prevenible. Hay una vacuna que se da al nacimiento que se llama BCG y que previene las formas graves de la tuberculosis en la infancia. Sin embargo, conforme pasan los años, las personas pueden quedar más susceptibles a tener tuberculosis, ¿sí? Y es por eso que una de las medidas preventivas es la protección respiratoria. Hay personas en una familia, por ejemplo, que pueden aparecer con este diagnóstico y los miembros de la familia que se llaman contactos también tienen que hacerse estudios para identificar si tienen el bacilo de la tuberculosis y si se llegase a identificar
tendrá que darse un tratamiento también para tratar esta enfermedad. Y bueno, una vez hecho este panorama en general, nos vamos a ir directamente a las preguntas de nuestro auditorio. Bueno, en esta primera pregunta, amigos, Carolina de Guaymas nos dice que tiene un familiar con tuberculosis y quiere saber ella si es mortal esta infección. Bueno, la infección, como decíamos, si se detecta a tiempo puede ser curable, ¿sí? El tratamiento dura entre 6 a 12 meses y es efectivo en un 95% de los pacientes. Obviamente decíamos que tiene que ser muy supervisado el tratamiento para que haya un buen apego, porque si no hay un buen apego, es decir, si el paciente no se lo toma adecuadamente, lo que puede pasar es que la bacteria se haga resistente, ¿sí? Y que no se pueda quitar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa si se hace resistente la tuberculosis? Pues entramos en problemas porque es más difícil dar un tratamiento, se necesitan dar tratamientos que se dan por mucho más tiempo y que pudieran ser tóxicos incluso para el paciente, ¿sí? Entonces, una tuberculosis resistente es más complicada de tratar y pudiera ser menos probabilidad de éxito. Pero si se trata de una tuberculosis pulmonar que es sensible, es decir, que no es resistente a los tratamientos convencionales, es muy altamente probable que se pueda curar. Pero decíamos que es muy importante también que sea un diagnóstico oportuno para que la enfermedad no deje secuelas o deje lo menos que se pueda de secuelas, porque también hay que decirlo que incluso hay pacientes que se les puede curar la tuberculosis, la infección como tal, pero quedan de alguna manera enfermos, hablando desde el punto de vista de la función pulmonar, porque es muy destructiva la tuberculosis. Es decir, puede generar lo que se llaman cavernas, que son como hoyos, huecos en los pulmones, o fibrosis pulmonar, y eso hace que el paciente pueda quedar ya con secuelas pues prácticamente el resto de su vida, y esto pues no es curable. Lo que es curable es la tuberculosis, pero insistimos que se haga un diagnóstico oportuno para que no deje secuelas y no vaya a haber un padecimiento mucho más crónico, persistente, o inclusive, como decíamos, las cavernas o la fibrosis pulmonar, que es un tema prácticamente incurable. Entonces, la tuberculosis pulmonar es curable, tiene tratamiento, es muy efectivo, pero como en cualquier enfermedad dependemos de un buen diagnóstico, un diagnóstico oportuno, un apego estricto del paciente al tratamiento y obviamente una vigilancia muy cercana por parte del personal de salud para que haya un buen apego y vigilar también las posibles reacciones secundarias al tratamiento. Entonces, la tuberculosis, para concluir, es curable. Amigos, vamos con la segunda pregunta que nos envía Ricardo, en donde nos dice que su esposa tiene diagnóstico de tuberculosis, pero que además está embarazada y tiene dudas y qué puede hacer. Bueno, es una pregunta muy interesante. Una persona embarazada, una mujer embarazada que tiene tuberculosis, decir que es un embarazo de alto riesgo, primero que nada. Entonces, una vez que se establece el diagnóstico de tuberculosis en una mujer embarazada, tiene que derivarse a los servicios especializados para hacer un seguimiento muy especializado, de la mano de médico internista, infectólogo, ginecobstetra. Esto, muy importante decir que estamos hablando de que puede haber complicaciones al embarazo a consecuencia de la tuberculosis. Pone en riesgo el embarazo, puede haber un retardo en el crecimiento intrauterino, es decir, el producto puede crecer más lento, puede estar más pequeño o pequeña, puede haber también una disminución de líquido, lo que se llama oligohidramnios, y puede haber un parto pretérmino, incluso puede haber pérdida del embarazo, ¿no? Un aborto o un parto pretérmino. Pero esto sobre todo ocurre cuando o no se hace una detección o diagnóstico oportuno, o cuando no se da el tratamiento, o cuando la persona no se toma el tratamiento. Entonces,
¿Cómo podemos sospechar que una persona embarazada tiene tuberculosis? Bueno, pues va a tener los síntomas que hemos mencionado. Cuando es una tuberculosis pulmonar, puede haber tos, una tos que dura 2 o 3 semanas o más. Puede haber fiebre o puede haber una pérdida de peso inexplicable o no intencionada. Entonces, estos son los síntomas principales de una tuberculosis pulmonar. Si hubiese alguno de estos síntomas, pues hay que acudir al médico para hacer las pruebas necesarias, es decir, se hacen pruebas de flema para determinar si existe esta bacteria en la flema y hacer el diagnóstico, confirmarlo. Entonces, una vez que se hizo eso, se empieza a dar el tratamiento. El tratamiento en el embarazo se puede dar en el momento del diagnóstico, independientemente en qué etapa esté el embarazo. Si es en el inicio, lo que se llama primer trimestre, segundo trimestre o ya avanzado el embarazo, en el tercer trimestre. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de complicaciones que ya comentamos para el producto. ¿Sí? Esto se da en base a un riesgo-beneficio. Desde luego, los medicamentos sí implican cierto riesgo también, porque son fármacos, pero el riesgo con estos fármacos es muchísimo menor que el beneficio que otorga el tratamiento, puesto que para una mujer que tiene tuberculosis y está embarazada, el riesgo es también de producirse una tuberculosis perinatal. Es decir, que también se puede afectar el producto con esta infección. ¿Sí? Entonces es muy importante que una vez que una mujer embarazada recibe este diagnóstico, se dé oportunamente el tratamiento, que se dé guiado, como decíamos, por los especialistas y que se haga supervisado. Es decir, que esta persona se tome estrictamente el tratamiento, que hacia grosso modo podemos decir que consta en 2 fases, una fase intensiva y una fase de mantenimiento o de sostén, de tal manera que esta tuberculosis se pueda curar. Amigos, nos llega una pregunta donde nos dicen que ¿cuáles son las personas más propensas o susceptibles a tener tuberculosis? Las personas más susceptibles o propensas son las que tienen las defensas bajas. Esto quiere decir las personas que tienen diabetes, que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, el conocido como VIH, las personas que tienen diagnóstico de cáncer o que están en tratamiento para el cáncer como quimioterapia o radioterapia, que puede bajar las defensas también. Las personas que tienen un bajo nivel de nutrientes, por ejemplo, personas que no comen bien, están desnutridas, personas que fuman, por ejemplo, también por el daño pulmonar que pueden generar, sobre todo con el tabaquismo durante varios años, también están más predispuestas. Personas que, decíamos, tienen otros antecedentes de afectación pulmonar, fibrosis pulmonar, o algunas otras enfermedades que dañan los pulmones también pueden estar más predispuestas. Entonces, en general, son estas personas. También hay otros, digamos, ocupaciones, vamos a ponerle así, en las cuales, por el tipo de exposición, las personas pueden estar más predispuestas. Es decir, por ejemplo, el personal de salud, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, paramédicos, camilleros, las personas que trabajan en un hospital, puesto que están expuestas a enfermos que están con tuberculosis, están más predispuestas. Entonces, en estas personas, los síntomas respiratorios tienen que hacernos también sospechar en una tuberculosis pulmonar. Entonces, a grandes rasgos, las personas que están más predispuestas son las que tienen niveles bajos de defensas, como ya comentábamos. También se ha asociado a disminución de ciertas vitaminas, particularmente a la vitamina D. ¿Sí? Se ha encontrado una asociación que las personas que tienen estos niveles bajos pueden tener una mayor probabilidad de tener tuberculosis o las tuberculosis de presentación mucho más severa. Entonces, estos grupos que llamamos de riesgo son los que están más vulnerables. Y también decir, hay personas que están, digamos, viviendo en hacinamiento, es decir, que viven muchas personas en un solo lugar, ¿sí? En una casa donde hay muchas personas, porque hay un gran contacto también de gotas,
¿sí? Al hablar, al estornudar, y este hacinamiento pues predispone más a la transmisión. Es una enfermedad infectocontagiosa, como decíamos. Personas que han estado privadas de la libertad en algún reclusorio, o también las personas que pues desafortunadamente por situaciones sociales han tenido que emigrar y están pues mayor predispuestas por también una alteración del sistema inmune, por una alteración de la alimentación. Generalmente son personas que están desnutridas y que están también conviviendo con personas enfermas, que están obviamente pues más predispuestas a esta enfermedad. Entonces, en general, estas son las condiciones que predisponen más a las personas a tener tuberculosis. Amigos, Javier de Nogales nos hace una pregunta. Nos dice que él tiene tuberculosis que le acaban de detectar en las vértebras, en la columna, y quisiera él tener más información, sobre todo cómo se trata y cuál es el pronóstico. Bueno, para nuestro amigo de Nogales podemos decir que la tuberculosis, y también para nuestro auditorio, no solo da en los pulmones. Este programa es de la tuberculosis pulmonar, pero puede dar en otros órganos, decíamos al inicio del programa. Puede dar en el cerebro, puede dar en los huesos, puede dar en los riñones, en el sistema genital, ¿sí? En distintos órganos. Pero específicamente la tuberculosis que da en la columna, que se llama tuberculosis vertebral, también llamada mal de Pot, es una tuberculosis que destruye los huesos, destruye las vértebras. Y al destruir las vértebras también ocasiona lo que se llama una lesión neurológica en la médula espinal, ¿sí? Cuando se daña también la médula espinal, los pacientes pueden empezar a tener otros síntomas, como puede ser dolor en las extremidades, en las piernas. Además hay debilidad. Esta debilidad puede ser progresiva, es decir, el paciente, conforme va pasando las semanas y a veces hasta los meses, va perdiendo fuerza en las extremidades. Puede empezar a tener dificultad para levantarse de la silla, dificultad para subir, bajar escaleras, hasta que llega un punto en el que el dolor y la debilidad pueden incapacitarlos hasta llevarlos a estar en cama. Entonces es una enfermedad que necesita diagnosticarse oportunamente para que no llegue a haber esas complicaciones. Esto es algo muy importante. El pronóstico de una persona que ya tiene estas lesiones neurológicas puede ser muy desfavorable, porque muchas veces esto ya es irreversible. Entonces, el tratamiento debe ser oportuno, debe sospecharse en las personas que ya hayan tenido, por ejemplo, antecedente de tuberculosis pulmonar en el transcurso de la vida, o que hayan tenido contactos cercanos, es decir, familiares o personas que hayan vivido muy cercanamente con ese diagnóstico. También personas susceptibles, decíamos, personas que tienen diabetes, que viven con VIH, que tienen hipertensión, que tienen cáncer, o personas ya adultos mayores que están más predispuestos porque por las defensas bajas, que se llama inmunosenescencia, se puede activar la tuberculosis. Entonces, en estas personas el tratamiento debe ser oportuno, ¿sí? Decíamos con antibióticos que se dan en una fase que se llama fase intensiva, que consiste en 4 tabletas al día generalmente, dependiendo también del peso, pero esa es una dosis estandarizada, 4 tabletas de lunes a sábado, descansando los domingos durante 2 meses, y luego una fase de sostén o de mantenimiento, que es 2 tabletas los lunes, los miércoles y los viernes, también estrictamente supervisada por personal de salud, y que en total llega a ser de entre 9 y 12 meses para la forma o presentación de tuberculosis vertebral, también llamada mal de Pot. Entonces, la tuberculosis vertebral sí es curable, pero necesita todo este tiempo de tratamiento, y decir que tiene varios componentes este daño. Es un componente ortopédico porque se dañan los huesos y puede haber dolor, evidentemente, es un dolor muy incapacitante. Hay un componente infeccioso, evidentemente, que es la infección en sí misma, que se trata con antibióticos, que es lo que ya decíamos, el esquema de antifímicos o antituberculosos por 9 a 12 meses, y el componente neurológico.
es decir, el daño que se produce a la médula espinal por la misma infección y que puede tener complicaciones a largo plazo, que son secuelas. Un paciente pudiera quedar con daño prácticamente de por vida, y por eso es que decimos que se necesita hacer un diagnóstico oportuno para que el paciente no llegue a estas complicaciones y tenga un mejor pronóstico. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, que estuvieron muy interesantes. Vamos a seguir contestándolas. Mándelas por inbox, por Facebook. Ahí vamos a estar. Y recordarles, ¿sí?, que estamos también en YouTube. Ahí nos pueden ver. Si no nos alcanzaron a ver ahorita, pues síganos en YouTube. También ahí pueden estarle dando like. Pueden ponerle las notificaciones para que les estén llegando los videos. Y también darles la noticia que vamos a estar también en Spotify. Vamos a estar en Amazon Music con podcast. Para los que no nos pueden ver, para que si están haciendo ejercicio o haciendo sus actividades, ahí se pongan sus audífonos y nos estén sintonizando en estos programas. No se olviden, para el próximo jueves vamos a estar hablando sobre una infección también muy interesante que se llama rickettsiosis. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Esto fue tu programa de soluciones de salud con el Dr. Daniel Cadena. Nos vemos el próximo jueves. No te lo puedes perder.